Nunca imaginé que sería yo quien lo perdería todo estando casi inconsciente, con mi propia mano obligada a traicionarme. Me dijeron que la sedación haría que no sintiera nada. En lugar de eso, me adormeció el corazón mientras forzaban aquel bolígrafo entre mis dedos temblorosos. Hoy voy a contaros algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo esto os resulta familiar, solo os pido que le deis a me gusta a este vídeo y os suscribáis. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Margarita Valcárcel y, a mis 73 años, creía saber lo que significaba la familia. Creía entender el amor. Creía que el piso señorial del barrio de Salamanca, donde había vivido durante 47 años, sería siempre mío. Creía que mis hijos me protegerían como yo los había protegido a ellos. Estaba equivocada en todo. La mañana en que todo empezó, recuerdo el aroma del té Earl Grey humeando en mi taza de porcelana favorita, esa con diminutas rosas azules, que mi difunto marido Roberto me había regalado por nuestro 20º aniversario. Estaba sentada en mi sillón de cuero junto a la ventana, viendo a los madrugadores apresurarse por la calle Goya. Las hojas de los plátanos de la acera de enfrente se estaban volviendo doradas por el otoño y, por un momento, todo parecía en paz. Entonces sonó mi teléfono. «Mamá, tenemos que hablar». Era mi hijo Daniel, con ese tono de voz forzado que había aprendido a temer. «¿Podemos pasarnos hoy por tu casa?» «Por supuesto, cariño», le dije, aunque un nudo frío se me instaló en el estómago. «¿Va todo bien?» «Te lo explicamos cuando lleguemos». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiéndome de repente pequeña en mi propia casa. A través de la ventana, podía ver los tejados de Madrid extendiéndose hacia el centro, brillando bajo el sol de la mañana. Llevaba décadas viendo ese paisaje cada día, una constante en un mundo que parecía moverse bajo mis pies cada vez con más frecuencia. Debería haber sabido que algo iba mal cuando tanto Daniel como su hermana Patricia llegaron juntos. Llevaban meses sin hablarse, su relación fracturada por el dinero, el orgullo y todas esas pequeñas crueldades que las familias se infligen mutuamente. Pero allí estaban, de pie en mi puerta como un frente unido, con expresiones en sus rostros que no podía descifrar del todo. «Siéntate, mamá», dijo Patricia, con una voz más suave de la que le había oído en años. «Tenemos que hablar de tu futuro». «Tu futuro». No nuestro futuro juntos. No cómo podían ayudarme. Mi futuro, como si les perteneciera a ellos decidirlo. Me acomodé de nuevo en mi sillón, ajustándome la chaqueta de punto sobre los hombros. De repente, el piso parecía demasiado grande, demasiado silencioso, lleno del peso de las palabras no dichas. Daniel se sentó en el sofá donde Roberto solía leer el periódico, mientras Patricia se posaba en el borde de una silla del comedor, con su bolso de marca aferrado en su regazo como una armadura. «Mamá, te estás haciendo mayor», empezó Daniel, con un tono cuidadosamente medido. «Vivir sola en este piso tan grande ya no es seguro». «Me las apaño perfectamente», respondí, aunque mi voz sonó más débil de lo que pretendía. «¿De verdad?», interrumpió Patricia. «Te caíste el mes pasado, ¿recuerdas? ¿Y si te pasara algo grave y nadie te encontrara durante días?» La caída. Me había resbalado en el baño. Nada serio, solo un moratón en la cadera. Pero de alguna manera se habían enterado, probablemente por la señora García, la vecina de al lado, que tenía buena intención pero se preocupaba demasiado. Llevaba 7 décadas manejando mi propia vida, pero de repente todos pensaban que era una inútil. «Hemos encontrado una residencia de mayores maravillosa», continuó Daniel. «Se llama El Atardecer Dorado, en las afueras, por Getafe. Tienen actividades, atención médica allí mismo, gente de tu edad con la que socializar. Gente de mi edad. Como si tener 73 años significara que pertenecía a una categoría aparte de la humanidad, apartada donde no fuera un inconveniente para nadie. «No quiero mudarme», dije en voz baja. «Este es mi hogar». Patricia suspiró, un sonido agudo de impaciencia. «Mamá,
Sé realista. Ya no puedes mantener este piso. Solo el IBI se está comiendo tus ahorros. Mis ahorros. ¿Cómo sabía ella de mis ahorros? Y francamente, añadió Daniel, el valor de este piso podría financiar tus cuidados durante años. Ahora vale más de 1 millón de euros. Podríamos venderlo, ponerte en un sitio cómodo e invertir el resto para asegurarnos de que estés bien atendida. Ahí estaba, la verdadera razón de su repentina preocupación. Mi piso señorial del barrio de Salamanca, comprado por unas 500,000 pesetas en 1976, ahora valía más de lo que jamás había imaginado. Un inmueble de primera en uno de los barrios más cotizados de Madrid. Mi marido y yo habíamos ahorrado hasta el último céntimo para comprar este lugar. Habíamos criado a nuestros hijos aquí. Habíamos construido una vida entre estas paredes. Ahora era solo un activo que liquidar. Necesito tiempo para pensar, dije, con las manos temblando ligeramente mientras cogía mi taza de té. Por supuesto, mamá, dijo Patricia, con la voz dulce como la miel. Pero no tardes mucho. La residencia tiene lista de espera, y no queremos que pierdas una oportunidad tan perfecta. Me dejaron sentada en esa silla, mirando por la ventana, preguntándome cuándo me había convertido en alguien cuya opinión no importaba en las decisiones sobre mi propia vida. El té se había enfriado en la taza, y el piso se sentía cavernoso a mi alrededor, lleno de 47 años de recuerdos que, al parecer, no significaban nada para nadie más que para mí. Pensé en Roberto entonces, en cómo solía llamarme su leona, porque nunca me echaba atrás en una pelea. Se había reído cuando discutí con el presidente de la comunidad por la calefacción estropeada, cuando fui al colegio a defender a nuestros hijos, cuando me enfrenté a su jefe que intentó recortarle la pensión, pero en algún momento del camino había dejado de luchar. Me había vuelto dócil, complaciente, el tipo de madre que decía que sí a todo y no pedía nada a cambio. Esa noche llamé a mi nieta Sofía. Era la hija de Daniel, tenía 25 años y trabajaba como diseñadora gráfica en el centro de Madrid. De toda mi familia, era la única que todavía llamaba solo para charlar, que se acordaba de mi cumpleaños sin que nadie se lo recordara, que parecía verme como algo más que una carga que envejecía. Abuela. Su voz era brillante, con una alegría genuina. ¿Cómo estás? Hice una pausa, sin saber cómo expresarlo con palabras. Estoy confusa, cariño. ¿Sobre qué? Le conté la visita, la residencia de mayores, la forma en que Daniel y Patricia lo habían presentado como si mi opinión fuera una mera formalidad. Sofía se quedó en silencio un largo momento. Abuela, ¿tú te quieres mudar? Una pregunta tan simple, pero nadie más se había molestado en hacerla. No, susurré. Amo mi casa. Entonces no te mudes. Pero ellos creen que es lo mejor para mí. Creen que es lo mejor para ellos, dijo Sofía con firmeza. Hay una diferencia. Después de colgar, pasé por mi piso, mirándolo de verdad por primera vez en meses. La cocina donde había enseñado a mis hijos a cocinar, donde Roberto y yo habíamos compartido innumerables tazas de café y conversaciones tranquilas. El salón donde habíamos celebrado fiestas de cumpleaños y cenas de Navidad, donde había acunado a mis nietos hasta dormirlos. El dormitorio donde Roberto había muerto pacíficamente mientras dormía hacía 3 años, donde yo había llorado y aprendido lentamente a vivir sola. Esto no era solo un inmueble, era mi vida, contenida entre 4 paredes y 47 años de amor, pérdida y existencia cotidiana. Pero incluso mientras sentía una chispa de rebeldía, la duda se coló. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Tenían razón Daniel y Patricia en que ya no podía arreglármela sola? Las preguntas se arremolinaban en mi mente como hojas de otoño atrapadas en el viento, imposibles de atrapar y examinar correctamente. A la mañana siguiente, otra llamada de Daniel. Mamá, te he concertado una cita para que visites el atardecer dorado el jueves. Patricia y yo pasaremos a recogerte a las 10. Todavía no he decidido nada, protesté. Solo échale un vistazo. ¿Qué mal puede hacer?
¿Qué mal puede hacer? Todo, quise decir. Podría hacer daño a todos si empezaba por este camino y me veía arrastrada por la certeza de otras personas sobre lo que era mejor para mi vida. Pero dije que sí de todos modos, porque eso es lo que siempre hacía. El atardecer dorado era exactamente lo que te esperarías. Moquetas beige, luces fluorescentes y un olor a desinfectante industrial que apenas enmascaraba algo más desagradable debajo. La directora, una mujer que no podía tener más de 40 años, hablaba de mí como si no estuviera allí. La señora Valcárcel encajaría perfectamente aquí, les dijo a Daniel y Patricia. Tenemos programas maravillosos para residentes con su nivel de funcionamiento. Mi nivel de funcionamiento. Quería decirle que llevaba funcionando perfectamente durante 73 años. Muchas gracias. Que todavía leía 3 periódicos cada mañana. Que todavía llevaba mis propias cuentas. Que todavía cocinaba platos elaborados para una sola persona porque me negaba a renunciar al simple placer de la buena comida. En lugar de eso, asentí, sonreí y les dejé discutir mi futuro como si fuera una niña que necesitaba que los adultos tomaran las decisiones importantes. La visita incluyó un pequeño apartamento. Lo llamaban suite, pero en realidad era solo un dormitorio con una pequeña cocina que no podía albergar más que una placa eléctrica. La ventana daba a un aparcamiento. No había espacio para mi piano, el de media cola que Roberto me había regalado por sorpresa para nuestro 25º aniversario. No había sitio para mis libros, mis fotografías, mi jardín de plantas de interior que había tardado décadas en cultivar. «Es perfecto para ti, mamá», dijo Patricia alegremente. «Mucho menos de lo que preocuparse. Menos de lo que preocuparse. Menos que cuidar. Menos que amar. Menos vida que vivir». En el coche de vuelta a casa, Daniel mencionó de pasada que ya había hablado con un agente inmobiliario. «Solo para hacernos una idea del valor de mercado», dijo. «Queremos asegurarnos de que consigas el mejor precio posible. El mejor precio posible por la vida que había construido. Como si el amor y la memoria pudieran convertirse en euros y céntimos, depositados en alguna cuenta de inversión para generar dividendos para mis últimos años». Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té y un bloc de notas, tratando de entender mis finanzas. No era rica, ni mucho menos, pero tampoco estaba en la indigencia. Mi pensión de funcionaria, de cuando trabajé como bibliotecaria durante 30 años, combinada con la pensión de la Seguridad Social y el modesto seguro de vida de Roberto, era suficiente para cubrir mis gastos. Era dueña de mi piso en su totalidad. La hipoteca se había pagado hacía años. Entonces, ¿por qué insistían tanto mis hijos en que no podía permitirme quedarme? Pensé en llamar a Sofía de nuevo, pero era tarde y no quería cargarla con mis problemas. En lugar de eso, me encontré marcando el número de mi vieja amiga Rosa Martínez, que vivía 2 edificios más allá, en la misma calle. Rosa había sido mi mejor amiga desde 1985, cuando su familia se mudó al barrio. Habíamos criado a nuestros hijos juntas, habíamos superado décadas de alegrías y penas codo con codo. Si alguien me daría un consejo honesto, sería Rosa. «Mija», me dijo después de que le explicara la situación, «esto no me huele nada bien. ¿Crees que estoy siendo terca? Creo que te están presionando. Y creo que tienes que preguntarte por qué tus hijos están tan ansiosos por echarle el guante a tu piso». La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras, incómoda y necesaria. «Quizás de verdad creen que es lo mejor para mí», dije, aunque las palabras sonaron huecas incluso al pronunciarlas. Quizás. O quizás ven el símbolo del euro y están cansados de esperar su herencia. La posibilidad me golpeó como un puñetazo. ¿Podían mis propios hijos ser tan calculadores? ¿Podría su preocupación por mi bienestar no ser más que una tapadera para su deseo de reclamar lo que consideraban suyo por derecho? «Rosa», dije en voz baja, «¿qué clase de madre soy si siquiera pienso esas cosas de mis propios hijos?» «Eres una madre que por fin está despertando a la realidad», respondió ella.
Y ya era hora. Después de colgar, no pude dormir. Vagué por mi piso en camisón, tocando objetos familiares como si fueran talismanes que pudieran mantenerme anclada a mi propia vida. El espejo antiguo que había pertenecido a mi abuela. El jarrón de cerámica que Roberto y yo habíamos comprado en nuestra luna de miel. La fotografía enmarcada de todos nosotros en la graduación universitaria de Sofía. La última vez que todos habíamos sido genuinamente felices juntos. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo habían dejado mis hijos de verme como su madre y habían empezado a verme como un obstáculo a superar? Recordé los años posteriores a la muerte de Roberto, cómo Daniel y Patricia se habían lanzado con ofertas de ayuda que gradualmente se convirtieron en exigencias de control. Habían insistido en hacerse cargo de mis finanzas, solo para facilitar las cosas. Habían criticado mi forma de llevar la casa, mi conducción, mis actividades sociales. Cada aspecto de mi independencia había sido erosionado lentamente, como una playa desgastada por olas incesantes. Y yo lo había permitido porque estaba agradecida por su atención, desesperada por no ser olvidada o abandonada en mi duelo. A la mañana siguiente, otra sorpresa desagradable. Estaba desayunando cuando alguien llamó a mi puerta. Por la mirilla, vi a un joven con un traje caro que llevaba un maletín. ¿Señora Valcárcel? Soy Jaime Crespo, de la inmobiliaria Crespo y Asociados. Su hijo Daniel me pidió que pasara a hablar sobre la venta de su propiedad. Yo no había aceptado poner nada a la venta, pero allí estaba él en mi puerta como si la decisión ya estuviera tomada. Recorrió mi casa con la mirada calculadora de alguien que evalúa ganado, tomando notas en su tableta, haciendo fotografías. Preciosos suelos de madera originales, murmuró. Detalles clásicos de la época. Esto se venderá rápido en el mercado actual. Citó una cifra que me mareó. 1.400.000 euros. Más dinero del que jamás había soñado tener. Pero mientras hablaba de metros cuadrados, ventas comparables y tendencias del mercado, todo lo que podía pensar era en cómo veía mi vida como nada más que una mercancía para vender al mejor postor. Después de que se fuera, llamé a Daniel. ¿Por qué había un agente inmobiliario en mi piso? Le pregunté sin preámbulos. Mamá, te lo dije, solo estamos explorando opciones. El conocimiento es poder, ¿no? No tenías mi permiso para enviarlo aquí. Estoy tratando de ayudarte a tomar una decisión informada. ¿No es eso lo que quieres? La conversación dio vueltas en círculo, con Daniel pintándose a sí mismo como el hijo devoto que intentaba proteger a su confusa madre de tomar malas decisiones. Cuando colgué, me sentía mareada e insegura, como si mi propia realidad estuviera siendo reescrita por personas que afirmaban saber mejor que yo lo que era bueno para mí. Esa tarde, llamó Sofía. Abuela, papá me ha llamado. Dice que está siendo difícil con lo de la mudanza. Difícil. La palabra me dolió. Me habían llamado muchas cosas en mi vida, terca, quizás, u obstinada, pero nunca difícil. Esa era una palabra que la gente usaba para describir a parientes mayores e inoportunos que no tenían la buena educación de cumplir en silencio con los planes de otras personas para sus vidas. Solo quiero quedarme en mi propia casa, dije. Pues quédate. No necesitas el permiso de nadie para vivir tu propia vida. Si tan solo fuera así de simple. La presión de Daniel y Patricia era constante ahora. Un flujo incesante de llamadas telefónicas, visitas y sugerencias útiles que se sentían más como órdenes. Habían programado otra visita a una residencia de mayores diferente. Me habían concertado una cita con un asesor financiero que me ayudaría a entender mis opciones. Incluso, habían llegado a sugerir que podría estar desarrollando demencia, que mi reticencia a mudarme era una señal de deterioro cognitivo en lugar de una elección racional hecha por una mujer adulta. Empezaron a minar mi confianza de forma sutil pero persistente. Cuestionaban mi recuerdo de las conversaciones que habíamos tenido, sugerían que estaba olvidando cosas, insinuaban que no estaba pensando con claridad. Era una forma insidiosa de manipulación emocional
que me hacía dudar de mis propias percepciones y juicio, pero a veces, en momentos de calma, sentía un destello de mi antiguo espíritu de lucha. Pensaba en las palabras de Rosa, en la lealtad feroz de Sofía, en la mujer que solía ser antes de que el duelo y la soledad me volvieran dócil. La crisis llegó un martes por la mañana de noviembre. No me sentía bien. Solo un resfriado persistente que se me había instalado en el pecho, cuando Daniel llegó sin avisar con una mujer que no reconocí. «Mamá, esta es la doctora Sara Montero. Le pedí que pasara a verte». La doctora Montero fue bastante agradable, pero algo en la situación no me cuadraba. ¿Por qué no me había dicho Daniel que iba a venir? ¿Por qué no me había preguntado si quería ver a un médico? Me examinó brevemente, me hizo algunas preguntas sobre cómo me había sentido y luego tuvo una conversación en susurros con Daniel en el pasillo. Cuando volvieron, ambos parecían graves. «Señora Valcárcel», dijo la doctora Montero, «creo que podría beneficiarse de un sedante suave para ayudar con su ansiedad por la mudanza. Es completamente natural sentirse estresada por los grandes cambios en la vida, pero no queremos que se ponga más enferma por la preocupación». Yo no había mencionado sentirme ansiosa por ninguna mudanza. De hecho, apenas había hablado con ella, pero antes de que pudiera objetar, ya estaba preparando una jeringuilla. «Esto solo la ayudará a relajarse», dijo. «Es muy suave, no hay de qué preocuparse». La inyección me hizo sentir somnolienta y desconectada, como si estuviera flotando ligeramente fuera de mi propio cuerpo. Daniel me ayudó a sentarme en mi sillón, me trajo un vaso de agua y me habló en tonos tranquilizadores sobre cómo todo iba a salir bien. Entonces llegó Patricia con más papeles para firmar. «Solo unos documentos preliminares», explicó, colocándolos en la mesita de centro frente a mí. «Nada importante, solo para empezar el proceso». A través de la niebla de la sedación, intenté concentrarme en las palabras, pero las letras parecían bailar en la página. Lenguaje legal, transferencias de propiedad, formularios de poder notarial. Daniel me puso un bolígrafo en la mano, guió mis dedos hasta la línea de la firma. «Firma aquí, mamá. Nos encargaremos de todo». Sentía la mano pesada, desconectada de mi voluntad. El bolígrafo se movió sobre el papel, pero algo en lo profundo de mi conciencia sedada se rebeló contra lo que estaba sucediendo. Esto no estaba bien. Esto no era lo que yo quería. Esto no era consentimiento. Era coacción disfrazada de cuidado. Con un esfuerzo tremendo, luché a través de la neblina química y me concentré en lo que estaba escribiendo. En lugar de mi nombre, en lugar de Margarita Valcárcel, escribí una palabra con letras temblorosas pero deliberadas. «No». Patricia echó un vistazo al papel y asintió distraídamente. Luego volvió a mirar. Su rostro se puso blanco mientras miraba mi firma. «Daniel», susurró, con la voz tensa por el pánico. «Mira esto». Él se inclinó sobre su hombro y vi cómo su expresión cambiaba de satisfacción a sorpresa, y luego a algo que parecía casi miedo. «¿Qué es esto?», exigió, agitando el papel frente a mi cara. «¿Qué has escrito?». A través de la sedación, logré hablar. «No es mi nombre. No es mi elección. No va a pasar». Intentaron que firmara de nuevo, alegando que había cometido un error, que la medicación me había confundido. Pero a pesar de sentirme como si estuviera bajo el agua, me aferré a esa única palabra como a un salvavidas. No. No a su manipulación. No a su robo disfrazado de cuidado. No a firmar la renuncia a mi vida estando apenas consciente. La doctora Montero me puso otra inyección, esta vez más fuerte, y me sumí en un sueño pesado lleno de pesadillas sobre gente sin rostro que se llevaba pedazos de mi vida mientras yo miraba impotente. Me desperté a la mañana siguiente sola en mi piso, completamente vestida en el mismo sillón donde me habían sedado. Sentía la cabeza como si estuviera llena de algodón y la boca seca como el polvo. En la mesita de centro había una pila de papeles, algunos firmados, otros arrugados, y uno con mi desafiante «no»
todavía claramente visible donde debería haber estado mi firma. Tardé varios minutos en asimilar todo el horror de lo que había sucedido. Mis propios hijos me habían drogado. Habían traído a un médico a mi casa con falsos pretextos. Le habían hecho sedarme sin mi consentimiento informado y luego habían intentado engañarme para que firmara documentos legales mientras estaba incapacitada. Esto no era cuidado. Esto no era amor. Esto era maltrato a personas mayores, simple y llanamente. Pero incluso mientras la ira se unía a la confusión en mi cerebro sedado, sentí que algo más se agitaba, una determinación feroz que había estado latente durante demasiado tiempo. Me habían subestimado. Pensaban que solo era una anciana confusa que podía ser manipulada y controlada. No habían contado con la luchadora que solía ser, la mujer que se había enfrentado a presidentes de comunidad, directores de colegio y a cualquiera que intentara pasar por encima de ella. Esa mujer todavía estaba ahí dentro, enterrada bajo años de duelo y docilidad, pero no muerta. Todavía no. Pasé el resto del día revisando los papeles que habían dejado, tratando de entender qué me habían engañado para que firmara. La mayor parte era jerga legal incomprensible, pero un documento era clarísimo, un formulario de poder notarial que le daría a Daniel el control total sobre mis finanzas y decisiones médicas. Gracias a Dios por esa única palabra, no, garabateada en la línea de la firma. Había invalidado todo el documento, lo había dejado sin valor. Mi momento de desafío, incluso a través de su neblina química, me había salvado de una completa indefensión legal. Pero descubrir lo que habían intentado me sacudió hasta la médula. Eran mis hijos, los bebés que había amamantado, criado y amado con cada fibra de mi ser. ¿Cómo habíamos llegado a este punto en el que me veían como nada más que un obstáculo entre ellos y su herencia? Pensé en los años que les había dedicado, los sacrificios que había hecho. Cuando el primer negocio de Daniel fracasó, Roberto y yo le dimos 10,000 euros, todos nuestros ahorros para las vacaciones. Cuando Patricia pasó por su amargo divorcio, cuidé de sus hijos durante meses mientras ella se recuperaba. Cuando la mujer de Daniel lo dejó, estuve allí con comidas caseras, cuidando de los niños y ofreciéndole un hombro en el que llorar. Había sido más que una madre. Había sido un banco, una cuidadora, una terapeuta, una red de seguridad a la que podían recurrir cada vez que la vida se ponía difícil. ¿Y así me lo pagaban? ¿Drogándome e intentando robarme mi casa? El teléfono sonó constantemente ese día. Daniel, Patricia, incluso el agente inmobiliario preguntando cuándo podía enseñar el piso. No contesté a ninguno. En su lugar, me preparé una taza de té con manos que solo temblaban ligeramente. Me senté en mi sillón junto a la ventana y empecé a planear. Lo primero que hice fue llamar a Sofía. «¿Abuela? Suenas rara. ¿Está todo bien?» Se lo conté todo. La falsa doctora, la sedación, el intento de fraude en la firma. Sofía se quedó en silencio un largo momento después de que terminé. «Madre mía, abuela, eso no es cuidar, eso es secuestro y estafa. Podrías hacer que los detuvieran». No se me había ocurrido, pero Sofía tenía razón. Lo que habían hecho era delictivo, no solo inmoral. Pero la idea de que detuvieran a mis propios hijos me parecía imposible, incluso después de todo lo que habían hecho. «¿Qué debo hacer?», le pregunté. «Primero, tienes que llevar esos papeles a un abogado. Un abogado de verdad, no un amigo de papá. Alguien que represente tus intereses, no los de ellos». Era un buen consejo, pero la idea de luchar contra mi propia familia en los tribunales era agotadora incluso antes de empezar. ¿A esto se había reducido mi vida? ¿Batallas legales con las personas que deberían haberme estado protegiendo? Sofía debió de sentir mi vacilación. «Abuela, no tienes que quemar toda tu vida, pero sí tienes que protegerte». Esa noche, Rosa vino con comida china para llevar y una botella de vino.
Me miró a la cara y me envolvió en un abrazo feroz que me recordó lo que realmente se sentía el amor incondicional. Cuéntamelo, dijo simplemente. Y lo hice. Rosa escuchó sin interrumpir. Sus ojos oscuros se llenaban de ira a medida que describía los acontecimientos del día anterior. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento, bebiendo su vino y mirando por la ventana hacia los tejados de Madrid. «Mija», dijo finalmente, «te conozco desde hace casi 40 años. Criaste a esos niños con más amor y sacrificio que ninguna madre que haya visto jamás. Pero el amor no les da derecho a robarte la vida. Creen que me están ayudando. Creen que se están ayudando a sí mismos a quedarse con tu piso». Era duro, pero probablemente cierto. Rosa tenía un don para atravesar la complejidad emocional de las relaciones familiares y ver la realidad simple, a menudo fea, que había debajo. «¿Tú qué harías?», le pregunté. «Lucharía», dijo sin dudar. «Lucharía como una leona». Esa noche, apenas dormí. No dejaba de pensar en esa palabra. No. Y en lo que representaba. Era la primera vez en años que les decía que no a mis hijos, aunque hubiera estado drogada cuando lo hice. Pero el poder de esa negativa era embriagador. Había olvidado lo que se sentía al afirmar mi propia voluntad, al negarme a ser arrollada por los planes de otras personas para mi vida. A la mañana siguiente, otra visita inoportuna. Patricia, con un aspecto impecable en su traje de ejecutiva, llevando un maletín y luciendo el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Mamá, tenemos que hablar de lo de ayer». «Sí, estuve de acuerdo. Tenemos que hablar». Se acomodó en el sofá con el aire de alguien que se hace cargo de una situación difícil pero manejable. «Sé que estás confundida sobre lo que pasó, pero...» «No estoy confusa», la interrumpí. «Me drogasteis e intentasteis engañarme para que firmara la renuncia a mis derechos mientras estaba incapacitada». La expresión cuidadosamente compuesta de Patricia flaqueó ligeramente. «Eso no es... ¿Estás recordando mal?» «¿Ah, sí?» «Porque tengo los papeles que dejasteis, con mi firma que dice muy claramente «no» en lugar de mi nombre. Eso no me suena al comportamiento de una mujer confusa». «Mamá, estás siendo melodramática. La doctora Montero te dio algo suave para ayudar con tu ansiedad». «¿Qué ansiedad?» «Nunca dije que estuviera ansiosa». «¿Y quién es la doctora Montero?» No la había visto en mi vida. Patricia abrió su maletín y sacó un nuevo juego de papeles. «Mira, dejemos esto atrás y centrémonos en lo importante. ¿Tenemos un nuevo juego de documentos aquí que reflejan adecuadamente?» «No». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía, sorprendiéndonos a ambas. Los ojos de Patricia se abrieron ligeramente. «Mamá». «No», repetí, levantándome de mi sillón con más confianza de la que había sentido en meses. «No voy a firmar nada. No me voy a mudar a ninguna parte. Y desde luego no voy a hacer más negocios mientras estoy drogada por una falsa doctora que contratasteis para hacerme dócil. No es falsa. Es una profesional perfectamente legítima. Entonces, ¿por qué no me examinó adecuadamente? ¿Por qué no preguntó por mi historial médico o mis medicamentos actuales? ¿Por qué me sedó basándose en síntomas de ansiedad que solo existían en la imaginación de Daniel?» Patricia estaba nerviosa ahora. Su cuidadoso control se desvanecía mientras buscaba argumentos con apariencia legal que se desmoronaban bajo un escrutinio básico. Verla buscar justificaciones era casi satisfactorio, si no fuera tan triste ver en lo que se había convertido mi hija. «La conclusión es esta», continué, sintiéndome más fuerte con cada palabra. «Esta es mi casa, mi vida y mi decisión. Si no podéis respetar eso, entonces quizás no tengamos nada más de qué hablar». Patricia se levantó bruscamente, metiendo los papeles de nuevo en su maletín con movimientos bruscos y airados. «Bien, pero no vengas llorando cuando te caigas por las escaleras o tengas un derrame cerebral y te quedes ahí tirada durante días antes de que alguien te encuentre. Si ese es tu mayor miedo, quizás deberías llamarme más a menudo. Ya sabes,
como una hija que de verdad se preocupa por el bienestar de su madre. Se fue sin decir una palabra más, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar los marcos de los cuadros de la pared. Me quedé allí, en el repentino silencio, con el corazón latiéndome con adrenalina, y algo que se parecía notablemente a un triunfo. Lo había hecho. Había dicho que no. Me había defendido de la manipulación y el chantaje emocional de mi propia hija. Se sentía aterrador y emocionante al mismo tiempo. Pero sabía que esto era solo el principio. Daniel y Patricia no se iban a rendir fácilmente. Había demasiado dinero en juego. Se reagruparían. Encontrarían nuevos ángulos de ataque. Nuevas formas de socavar mi confianza y autonomía. Tenía que estar preparada para ellos. Esa tarde, concerté citas con una abogada y una nueva doctora, ambas recomendadas por Sofía, ambas sin ninguna conexión con mi familia. Se acabó lo de aceptar la palabra de otros sobre lo que era mejor para mí. A partir de ahora, iba a obtener asesoramiento independiente de personas que no tuvieran ningún interés financiero en el resultado. La abogada, Marta Cano, era una mujer inteligente de unos 50 años, especializada en derecho de la tercera edad. Su despacho estaba en el centro de Madrid, lo suficientemente cerca como para ir andando cuando hacía buen tiempo. Escuchó mi historia con creciente preocupación, tomando notas y haciendo preguntas detalladas sobre la cronología de los acontecimientos. Lo que hicieron constituye maltrato a personas mayores, dijo sin rodeos cuando terminé. La sedación sin consentimiento informado, el intento de obtener firmas mientras usted estaba incapacitada, son delitos graves, no solo violaciones éticas. No quiero que los detengan, dije rápidamente. Lo entiendo, pero necesita protegerse de futuros intentos. Deberíamos empezar con una evaluación completa de su situación legal y financiera, asegurarnos de que no haya otras vulnerabilidades que puedan intentar explotar. Me guió a través del proceso de revocar cualquier poder notarial que hubiera firmado previamente, asegurar mis cuentas bancarias y documentar el intento de fraude para futuras referencias. Fue un trabajo agotador, pero también empoderador. Por primera vez en meses, sentí que tenía una defensora de mi lado. La nueva doctora, Isabel Torres, fue igualmente profesional y tranquilizadora. Me hizo un examen físico completo, del tipo que debería haber recibido de la misteriosa doctora Montero, y me declaró en excelente estado de salud para una mujer de mi edad. Su tensión arterial está un poco alta, pero no es de extrañar dado lo que ha estado pasando, dijo. No hay absolutamente ninguna razón médica por la que no pueda seguir viviendo de forma independiente durante muchos años. Tener esa opinión médica oficial fue como tener una armadura contra las afirmaciones de mis hijos de que estaba decayendo, confundida o incapaz de cuidar de mí misma. No era ninguna de esas cosas, solo era una mujer que había sido sistemáticamente socavada por las personas que deberían haberla apoyado. Durante las siguientes semanas, Daniel y Patricia probaron todos los trucos de su repertorio. Trajeron a otros parientes, amigos de la parroquia, incluso a mis antiguos vecinos para convencerme de que mudarme era la opción sensata. Cada conversación seguía el mismo guión: expresiones de preocupación por mi seguridad, insinuaciones sobre mi capacidad mental, sugerencias de que estaba siendo terca e irrazonable. Pero ahora que sabía qué buscar, sus tácticas de manipulación eran transparentes. Podía ver la forma en que hablaban de mí como si no estuviera allí, la forma en que desestimaban mis preferencias claramente expresadas, la forma en que se pintaban a sí mismos como los hijos sufridores que intentaban cuidar de una madre difícil. El punto de inflexión llegó cuando Daniel cometió un error crucial. Llamó al despacho de Marta Cano, diciendo que era mi hijo y solicitando copias de mis documentos legales. Por supuesto, Marta no podía entregar nada sin mi permiso, pero el hecho de que lo intentara me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su respeto por mi privacidad y autonomía. Se está desesperando, observó Marta cuando me llamó para contarme el contacto. Eso en realidad es una buena noticia. Significa que nuestras medidas defensivas están funcionando.
Pero la gente desesperada hace cosas impredecibles, y no estaba preparada para el siguiente movimiento de Daniel. Estaba comprando en el pequeño mercado de la calle cuando me encontré con Sarah Morrison, una vieja amiga del colegio donde había trabajado. Charlamos amigablemente durante unos minutos, poniéndonos al día sobre conocidos mutuos y nuestras familias. Cuando mencioné que todavía vivía en el barrio de Salamanca, su rostro adoptó una expresión de confusión. «Pero Daniel me dijo que te habías mudado a una de esas comunidades para mayores», dijo. Lo hizo sonar como si estuvieras mucho más feliz allí, más cerca de la atención médica y todo eso. Se me heló la sangre. «¿Cuándo te dijo eso?» «Oh, la semana pasada en el supermercado. Parecía tan aliviado de que finalmente hubieras aceptado mudarte». Me disculpé y volví a casa aturdida, mi mente corriendo con las implicaciones. Daniel le estaba diciendo a la gente que ya me había mudado, que la decisión se había tomado y ejecutado. ¿Estaba tratando de crear una narrativa que hiciera que mi resistencia real pareciera irracional? ¿O era esto una preparación para algo aún peor? Esa noche llamé a Sofía. «Abuela, eso es realmente preocupante. Parece que papá está tratando de crear una falsa realidad en la que ya has aceptado todo lo que él quiere». «¿Pero por qué?» «No lo sé, pero no puede ser bueno. Quizás deberías quedarte con Rosa unas noches, solo hasta que averigüemos qué está planeando». Yo había estado pensando lo mismo. Mi piso ya no me parecía seguro. No cuando Daniel tenía llaves y aparentemente ningún reparo en aparecer con falsas doctoras para sedarme. Rosa aceptó inmediatamente que me quedara con ella, y planeamos que fuera a su casa la noche siguiente con una pequeña bolsa de viaje. Pero nunca llegué al piso de Rosa. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome mareada y con náuseas. Al principio pensé que podría ser la gripe. Había habido un virus bastante malo por el barrio. Pero a medida que avanzaba la mañana, me sentía peor en lugar de mejor. A mediodía, estaba tan débil que apenas podía mantenerme en pie. Llamé a la doctora Torres, quien me instó a ir a la consulta de inmediato. Rosa me llevó a la clínica, donde los análisis de sangre revelaron algo espantoso. Me habían estado envenenando sistemáticamente con pequeñas dosis de somníferos durante varios días. «Alguien ha estado poniendo benzodiazepinas en su comida o bebida», dijo la doctora Torres con gravedad. «No lo suficiente como para matarla, pero sí para dejarla confusa, dócil, y que pareciera que sufría un deterioro cognitivo». La habitación dio vueltas a mi alrededor, mientras el horror de la situación se apoderaba de mí. Alguien me había estado drogando. No solo una vez con la falsa doctora, sino repetidamente, metódicamente, en dosis lo suficientemente pequeñas como para parecer un envejecimiento normal o una enfermedad leve. «¿Quién tiene acceso a su comida?», preguntó la doctora Torres. La respuesta era obvia, aunque no quería creerla. Daniel me había estado trayendo la compra cada pocos días, diciendo que no quería que tuviera que cargar con bolsas pesadas. Patricia me había estado preparando el almuerzo durante sus visitas, insistiendo en que necesitaba comer mejor. Me habían estado envenenando lentamente mientras expresaban preocupación por mi salud y bienestar. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Rosa con firmeza. «Esto ha ido mucho más allá del drama familiar. Esto es intento de asesinato». Pero incluso ante esa evidencia, dudé. Eran mis hijos. Por muy retorcidas que se hubieran vuelto sus acciones, seguían siendo los bebés que había cuidado durante las fiebres de medianoche. Los niños pequeños a los que había enseñado a atarse los zapatos, los adolescentes por los que me había preocupado, rezado y amado incondicionalmente. «Necesito tiempo para pensar», dije débilmente. La doctora Torres no fue tan comprensiva con mis instintos maternales. «Señora Valcárcel, si alguien continúa envenenándola, podría sufrir daños neurológicos permanentes o incluso la muerte. Esto no es una cuestión de reconciliación familiar, es una cuestión de supervivencia». Tenía razón, pero el peso emocional de esa realidad era casi insoportable. «¿Cómo llamas a la policía para denunciar a tus propios hijos?»,
¿Cómo admites que las personas que más deberían quererte en el mundo están dispuestas a matarte lentamente por dinero? Rosa me llevó de vuelta a su piso, donde pasé la tarde en una niebla de dolor e incredulidad. Me hizo un café fuerte y me mantuvo hablando, ayudándome a procesar la magnitud de lo que había descubierto. «Mija, tienes que dejar de pensar en ellos como tus hijos», dijo suavemente. «Los hijos no intentan asesinar a sus madres por el dinero de la herencia. Estos son criminales que casualmente comparten tu ADN». Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de Rosa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a la inspectora María Santos de la comisaría del distrito y presenté una denuncia formal contra Daniel y Patricia por maltrato a persona mayor, estafa e intento de envenenamiento. La investigación avanzó rápidamente una vez que la policía se involucró. Encontraron las benzodiazepinas en mi bote de café y en el azucarero, ambos recipientes que Daniel había reemplazado recientemente, alegando que los viejos estaban estropeados. Interrogaron a la falsa doctora Montero, que resultó ser una enfermera cuya licencia había sido suspendida por conducta poco ética. Le habían pagado 500 euros en efectivo para sedarme sin realizar un examen adecuado ni obtener mi consentimiento informado. Lo más condenatorio de todo fue el rastro de papeleo que Marta Cano me había ayudado a descubrir. Daniel y Patricia habían estado planeando esto durante meses, consultando con asesores financieros sobre la mejor manera de liquidar mis activos, investigando residencias que aceptaran ingresos de emergencia, incluso preseleccionando un ático en el centro de Madrid que planeaban comprar con las ganancias de la venta de mi casa. Habían calculado que la propiedad del barrio de Salamanca les reportaría aproximadamente 900.000 euros después de impuestos y tasas. La residencia costaría unos 60.000 al año, lo que significaba que podrían cuidarme durante 15 años, mientras ellos disfrutaban del capital restante. Era un plan de negocio para mi eliminación, con hojas de cálculo y análisis de coste-beneficio. La confrontación llegó una fría mañana de diciembre cuando la inspectora Santos detuvo tanto a Daniel como a Patricia en sus respectivos domicilios. No estuve allí para presenciarlo, pero Sofía me llamó después para describir la conmoción de su padre y las lágrimas de su tía mientras se los llevaban esposados. «Papá no paraba de decir que todo era un malentendido», me contó Sofía, con la voz cargada de disgusto. «Que todo lo que hizo fue para protegerte». Incluso la tía Patricia afirmaba que solo intentaban ayudar. Ayudar. La palabra había perdido todo significado después de todo lo que me habían hecho pasar. El proceso legal duró meses, durante los cuales viví tranquilamente en el piso de Rosa, mientras mi propia casa era procesada como la escena de un crimen. Marta Cano manejó el caso penal con una eficiencia despiadada, construyendo un argumento férreo de que mis hijos se habían involucrado en una campaña sistemática de maltrato a persona mayor diseñada para facilitar el robo de mi propiedad. Las pruebas eran abrumadoras. Los documentos de poder notarial falsificados, las evaluaciones médicas falsas, el envenenamiento sistemático, la elaborada planificación financiera para disponer de mis activos. Al enfrentarse a posibles penas de prisión, tanto Daniel como Patricia finalmente se declararon culpables de cargos reducidos a cambio de una restitución completa y órdenes de alejamiento permanentes. El día que finalmente pude regresar a mi piso fue a la vez triunfal y desgarrador. Las habitaciones estaban exactamente como las había dejado, pero se sentían diferentes, contaminadas por el conocimiento de lo que había sucedido allí. Pasé horas simplemente caminando por el espacio, reclamándolo centímetro a centímetro, reemplazando todo lo que mis hijos pudieran haber contaminado. Pero gradualmente, el piso comenzó a sentirse como un hogar de nuevo. Compré muebles nuevos para reemplazar las piezas que guardaban malos recuerdos. Cambié las cerraduras e instalé un sistema de seguridad. Lo más importante, llené el espacio con nuevas experiencias y relaciones que no tenían nada que ver con Daniel y Patricia. Sofía venía regularmente, traía a su nuevo novio y me ayudaba a redecorar.
Rosa y yo empezamos a organizar cenas semanales para otras mujeres del barrio que vivían solas. Me uní a un club de lectura en la biblioteca, tomé una clase de pintura a la acuarela. Incluso empecé a salir con un viudo amable llamado Francisco que vivía a pocas calles de distancia. La transformación no fue instantánea. Sanar de ese nivel de traición lleva tiempo. Hubo noches en las que me desperté llorando, lamentando no solo la relación que había perdido con mis hijos, sino la ilusión de que la familia significaba seguridad y amor incondicional. Tuve que aprender a confiar de nuevo en mi propio juicio después de meses de que me dijeran que estaba confusa e incompetente. Pero lenta y firmemente, construí una nueva vida basada en mis propias elecciones en lugar de las expectativas de otras personas. Descubrí que en realidad disfrutaba viviendo sola, que la soledad no era la perspectiva aterradora que mis hijos habían pintado. Tenía amigos que llamaban porque querían hablar conmigo, no porque necesitaran algo de mí. Tenía actividades que me traían alegría en lugar de obligación. 6 meses después de las detenciones, recibí una carta de Daniel. Estaba llena de disculpas y explicaciones, promesas de que nunca había tenido la intención de que las cosas llegaran tan lejos, afirmaciones de que solo estaba preocupado por mi bienestar. Me preguntó si podíamos quedar para tomar un café, hablar las cosas, quizás empezar a reconstruir nuestra relación. Leí la carta 2 veces, luego la metí en la destructora de papel. Algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonar. Algunas relaciones son demasiado tóxicas para salvarlas. Había pasado 10 meses de mi vida siendo sistemáticamente envenenada, manipulada y estafada por las 2 personas que deberían haberme estado protegiendo. Ninguna cantidad de disculpas podría deshacer esa violación de la confianza. En su lugar, le escribí una carta propia. Breve, clara y final. Le dije que estaba agradecida por los 25 buenos años que habíamos tenido antes de que todo se torciera, pero que esos años no le daban derecho a robar el resto de mi vida. Le dije que le deseaba lo mejor, pero que habíamos terminado como familia. Patricia nunca se puso en contacto, lo que probablemente fue lo mejor. Me enteré por conocidos mutuos que se había mudado a la Costa del Sol, ya fuera para empezar de nuevo o para evitar los rumores y cotilleos en Madrid. Descubrí que no me importaba demasiado de ninguna de las 2 maneras. Lo más extraño de toda la experiencia fue descubrir cuánto me había mermado su cuidado. Durante años, habían estado erosionando gradualmente mi confianza, socavando mi juicio, haciéndome dudar de mi capacidad para gestionar mis propios asuntos. Una vez que esa crítica constante fue eliminada de mi vida, florecí de maneras que no esperaba. Aprendí a usar la banca online y empecé a gestionar mis propias inversiones con la ayuda de un asesor financiero independiente que no tenía ningún incentivo para dirigirme hacia productos caros. Me compré un teléfono inteligente y descubrí cómo hacer videollamadas con Sofía cuando viajaba por trabajo. Incluso volví a aprender a conducir por Madrid, algo que había evitado durante años porque Daniel no paraba de decirme que no era seguro para alguien de mi edad. Cada pequeña victoria era una revelación. No estaba decayendo ni fallando. Había estado funcionando bajo una nube artificial de duda y crítica que no tenía nada que ver con mis capacidades reales. Liberada de esa carga, redescubrí a la mujer competente y segura de sí misma que siempre había sido. Los aspectos financieros del caso se resolvieron con bastante rapidez. El tribunal ordenó a Daniel y Patricia pagar la restitución completa de los costes de la investigación, mis honorarios legales y una multa sustancial por el maltrato a persona mayor. Más importante aún, se les prohibió permanentemente tener cualquier participación en mis decisiones financieras o médicas. Pero la verdadera victoria no fue financiera, fue psicológica. Por primera vez en años, vivía enteramente bajo mis propios términos. Nadie cuestionaba mis decisiones, socavaba mi confianza o me trataba como a una niña inoportuna que necesitaba ser manejada. Un año después de las detenciones, decidí celebrar mi recién descubierta independencia, haciendo un viaje con el que había soñado desde que Roberto murió.
pero que nunca tuve el valor de planear sola. Sofía me ayudó a reservar un viaje de 2 semanas a Italia, con museos de arte, clases de cocina y catas de vino en la Toscana. El viaje fue todo lo que había esperado y más. Hice amigos con otros viajeros, descubrí que tenía talento para la fotografía y me di cuenta de que estar sola no significaba estar solitaria. Cada atardecer sobre el Mediterráneo era un recordatorio de que la vida todavía podía deparar sorpresas y belleza, incluso a los 74 años. Cuando regresé a Madrid, encontré un paquete de Daniel esperándome. Dentro había un pequeño cuenco de cerámica que había admirado años atrás en una feria de artesanía. Había recordado ese detalle después de todos estos años y lo había encargado a un alfarero. La nota que lo acompañaba era simple. Lo siento por todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Me quedé con el cuenco porque era precioso, pero tiré la nota sin leerla. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar, después de que se ha hecho demasiado daño. El perdón no siempre es posible ni siquiera deseable. A veces, lo más amable que puedes hacer por todos los involucrados es simplemente seguir adelante. Sofía se convirtió en mi relación familiar más cercana, el puente entre la abuela que siempre había sido y la mujer independiente en la que me estaba convirtiendo. Nunca me presionó para que me reconciliara con su padre o su tía. Nunca me hizo sentir culpable por las decisiones que había tomado para protegerme. En su lugar, celebró mi transformación y apoyó mis nuevas aventuras. Abuela, eres como una persona completamente diferente, me dijo durante una cena en un nuevo restaurante de Malasaña. Pareces mucho más feliz, mucho más tú misma. Tenía razón. Era más yo misma de lo que había sido desde que Roberto murió. Quizás incluso más yo misma de lo que había sido durante nuestro matrimonio. Por primera vez en mi vida adulta, vivía enteramente para mi propia satisfacción en lugar de tratar de cumplir con las expectativas o necesidades de otras personas. 2 años después de la crisis, tomé otra decisión importante que habría sido impensable durante los años de presión familiar. Decidí vender el piso del barrio de Salamanca después de todo, no porque nadie me obligara, sino porque quería algo diferente para el siguiente capítulo de mi vida. El piso guardaba demasiados recuerdos dolorosos ahora, y me sentía atraída por la idea de un nuevo comienzo en otro lugar. Con la ayuda de Marta Cano, vendí la propiedad por incluso más de la tasación original, 1.700.000 euros, y usé las ganancias para comprar un encantador ático de 2 dormitorios en Pozuelo de Alarcón, justo a las afueras de Madrid. El nuevo lugar tenía ventanales de suelo a techo con vistas al perfil de la ciudad. Podía ver los tejados del centro a lo lejos, un recordatorio de dónde venía, pero estaba rodeada de nuevos vecinos, nuevos restaurantes, nuevas posibilidades. A los 76 años, estaba empezando de nuevo por completo, y se sentía como la cosa más natural del mundo. Rosa se mostró inicialmente escéptica con la mudanza. Le preocupaba que estuviera huyendo de mis problemas en lugar de resolverlos. Pero cuando visitó el nuevo ático y vio lo feliz que estaba, entendió que esto era crecimiento, no escape. «Mija, pareces 10 años más joven», dijo mientras nos sentábamos en mi nueva terraza, viendo las luces de la ciudad encenderse. «Este lugar te sienta bien». Tenía razón. La persona en la que me había convertido, independiente, aventurera, segura de su propio juicio, necesitaba un espacio vital que reflejara esas cualidades. El piso del barrio de Salamanca había sido perfecto para la mujer que fui durante mi matrimonio, pero ya no encajaba con la mujer en la que había elegido convertirme. Francisco, el viudo con el que había estado saliendo, se sintió inicialmente decepcionado por mi decisión de mudarme. Habíamos desarrollado una cómoda rutina de cenas, cine y largos paseos por el barrio, pero cuando lo invité a visitar Pozuelo, quedó encantado tanto con el lugar como con la clara evidencia de mi felicidad allí. «¿Sabes, Margarita?», dijo una noche mientras veíamos el atardecer,
Nunca he conocido a nadie que se reinventara tan completamente a nuestra edad. Eres una inspiración. Inspiración. Era una palabra que nunca había asociado conmigo misma, pero quizás era precisa. ¿Cuántas mujeres de 76 años reconstruyen completamente sus vidas después de descubrir que sus hijos intentaron envenenarlas por el dinero de la herencia? ¿Cuántas aprenden a prosperar solas después de décadas de definirse principalmente en relación con otras personas? Las secuelas legales del caso continuaron durante varios años, principalmente en forma de demandas civiles relacionadas con los pagos de la restitución. Tanto Daniel como Patricia tuvieron dificultades económicas después de las sanciones penales, y hubo momentos en los que casi sentí pena por ellos. Pero entonces recordaba la forma sistemática en que habían socavado mi salud y autonomía, las hojas de cálculo que trataban mi vida como un gasto empresarial, y mi compasión se evaporaba. La justicia, aprendí, no siempre se trata de castigo. A veces se trata simplemente de prevenir más daños y crear un espacio para la curación. Las órdenes de alejamiento significaban que nunca tendría que ver o hablar con Daniel y Patricia de nuevo a menos que yo lo eligiera. Esa protección legal valía más que cualquier acuerdo financiero. En mi 78º cumpleaños, Sofía me organizó una fiesta sorpresa en mi ático de Pozuelo. La lista de invitados era ecléctica. Rosa y varios de sus hijos, Francisco y su hija, nuevos amigos de mi clase de acuarela, vecinos del edificio, incluso Marta Cano y la doctora Torres, que se habían convertido en verdaderas amigas con los años. Mientras miraba alrededor de la habitación, llena de gente que se preocupaba por mí sin querer nada a cambio, me di cuenta de que había construido algo mejor que la familia que había perdido. Eran relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino, en lugar de la obligación de sangre y el enredo financiero. La mayor sorpresa de la noche llegó cuando Sofía se levantó para hacer un brindis. «Por mi abuela», dijo, levantando su copa de vino, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad por encima de la obligación. La sala estalló en aplausos, pero lo que más me conmovió fue la mirada en los ojos de Sofía, orgullo, amor y algo que parecía admiración. Mi nieta estaba orgullosa de mí, no por los sacrificios que había hecho o el sufrimiento que había soportado, sino por la fuerza que había encontrado y la vida que había construido. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido a casa y estuviera sola en mi ático, me quedé en la terraza mirando las luces de Madrid. 3 años atrás, había sido una mujer rota que vivía con miedo de sus propios hijos, dudando de su cordura y de su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Ahora, era una mujer que había luchado contra el abuso sistemático y había ganado. Era una mujer que había reconstruido su vida enteramente bajo sus propios términos. Era una mujer que había descubierto que la felicidad no era algo que esperas que otras personas te den. Era algo que creas para ti misma a través de las elecciones que haces cada día. La transformación no había sido fácil ni rápida. Había habido noches oscuras en las que lo había cuestionado todo, en las que la soledad se sentía abrumadora, en las que me había preguntado si había cometido un terrible error al cortar los lazos con Daniel y Patricia. Pero cada mañana traía una nueva prueba de que había tomado la decisión correcta, que protegerme había sido un acto de autorrespeto en lugar de autodestrucción. Pensé en esa palabra que había escrito en lugar de mi firma mientras estaba drogada y apenas consciente. No, había sido una negativa instintiva, un rechazo a su intento de borrar mi voluntad y autonomía. Pero también había sido una declaración de independencia, el primer paso para reclamar mi propia vida. No a su manipulación, no a su desprecio disfrazado de cuidado, no a firmar la renuncia a mi futuro mientras ellos controlaban mi presente, no a aceptar menos de lo que merecía de las personas que decían amarme. Esa única palabra me había salvado la vida en más de un sentido. Les había impedido obtener el control legal sobre mis finanzas y decisiones médicas. Pero lo más importante,
Me había recordado que todavía tenía el poder de negarme, de resistir, de insistir en un trato mejor. La historia podría haber terminado de manera muy diferente. Si hubiera sido un poco más dócil, un poco más confiada, un poco más dispuesta a creer que mis hijos sabían mejor que yo lo que era bueno para mí, podría haber terminado en esa residencia de mayores de color beige, decayendo lentamente mientras ellos disfrutaban de las ganancias de la venta de mi casa. En cambio, estaba de pie en mi propia terraza privada con vistas a una de las panorámicas más hermosas del mundo, financieramente segura y emocionalmente sana, rodeada de personas que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía darles. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es el regalo de elegirte a ti misma por encima de sus expectativas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir los peores impulsos de otras personas. A veces, alejarte de la familia es la única forma de salvar tu propia vida. Había aprendido que el amor sin respeto es solo manipulación con mejor marketing. Había aprendido que los lazos de sangre no otorgan automáticamente a las personas un acceso ilimitado a tus recursos o una tolerancia ilimitada a su abuso. Había aprendido que establecer límites no es egoísta, es esencial para mantener tu dignidad y cordura. Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para exigir un trato mejor. Nunca es demasiado tarde para construir la vida que realmente quieres en lugar de la vida que otras personas piensan que deberías tener. A los 78 años, era más feliz y estaba más realizada de lo que había estado en décadas. Tenía planes para el futuro, clases de arte en la Toscana el próximo otoño, quizás un taller de cerámica en Nuevo México después de eso. Tenía amigos que llamaban solo para charlar, aficiones que me traían alegría, un espacio vital que reflejaba mi propio gusto en lugar de la visión de otra persona sobre lo que era apropiado para una mujer de mi edad. Tenía, lo más sorprendente de todo, esperanza. Esperanza de nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevas aventuras. Esperanza de que las mejores partes de mi vida aún pudieran estar por delante en lugar de detrás. Esperanza de poder seguir creciendo, cambiando y descubriendo nuevos aspectos de mí misma durante los años que me quedaran. La historia de la traición de mi familia se había convertido en la historia de mi liberación. El complot para robar mi independencia se había convertido en el catalizador para reclamar más autonomía de la que jamás había imaginado posible. El intento de disminuirme había resultado en mi expansión hacia una versión más grande y segura de mí misma. Eso es lo que quiero que entendáis, si habéis escuchado hasta aquí. Si alguien en vuestra vida os está haciendo dudar de vuestro propio juicio, socavando vuestra confianza o presionándoos para que toméis decisiones importantes basadas en su conveniencia, en lugar de vuestras preferencias, tenéis derecho a decir que no. Tenéis derecho a obtener segundas opiniones. Tenéis derecho a tomaros tiempo para pensar. Tenéis derecho a elegiros a vosotros mismos, incluso si eso decepciona a otras personas. Tenéis derecho a escribir no en cualquier documento que no sirva a vuestros mejores intereses, literal o metafóricamente. Tenéis derecho a negaros a renunciar a vuestra autonomía, vuestra dignidad o vuestro futuro, sin importar quién lo pida y sin importar cómo enmarquen la solicitud. Sobre todo, tenéis derecho a construir una vida que os haga felices en lugar de una vida que haga sentir cómodos a los demás. Tenéis derecho a priorizar vuestro propio bienestar, especialmente cuando las personas que dicen preocuparse por vosotros están trabajando activamente en su contra. Sé que es aterrador enfrentarse a los miembros de la familia, especialmente cuando te dicen que la resistencia significa que estás confundido, eres egoísta o un ingrato. Sé que da miedo arriesgarse a estar solo en lugar de aceptar un trato que te disminuye. Sé lo difícil que es confiar en tus propias percepciones cuando las personas que amas te dicen que tu realidad no es real. Pero estoy aquí para deciros que el miedo es peor que la experiencia real de la independencia. Estoy aquí para deciros que estar solo por elección
Es infinitamente mejor que estar rodeado de personas que no te respetan. Estoy aquí para deciros que vuestros instintos sobre lo que es mejor para vosotros son probablemente más fiables que las opiniones de otras personas sobre lo que es mejor para vosotros. La parte más difícil no es tomar la decisión de ponerse en primer lugar, es vivir con la culpa después, la voz persistente que te dice que quizás exageraste, que quizás realmente solo intentaban ayudar, que quizás tiraste por la borda algo precioso por un malentendido. Pero cuando estás sentado en tu propia terraza, viendo el atardecer sobre una vista que elegiste porque te da alegría, rodeado de personas que se preocupan por ti sin intentar controlarte, la culpa se desvanece en gratitud. Gratitud por tu propio coraje. Gratitud por la vida que has construido. Gratitud por la sabiduría de reconocer que no todo amor merece ser aceptado. ¿Alguna vez os habéis sentido presionados por la familia para tomar decisiones que no os parecían correctas? ¿Alguna vez alguien os ha dicho que sabía mejor que vosotros lo que era bueno para vuestra propia vida? Contádmelo en los comentarios. Compartid vuestra historia, vuestras luchas, vuestras victorias. Creemos una comunidad de personas que entienden que elegirse a uno mismo no es egoísta, es necesario. Y si esta historia os ha dado esperanza, si os ha recordado vuestra propia fuerza, si os ha ayudado a sentiros menos solos en vuestras luchas, por favor, dadle a me gusta a este video y suscribíos a este canal. Asegurémonos de que este mensaje llegue a todos los que necesiten escucharlo, a todos los que necesiten permiso para escribir su propia versión de no en los documentos que disminuirían sus vidas, porque merece la pena luchar por vosotros. Vuestra felicidad merece ser protegida. Vuestra vida merece ser vivida bajo vuestros propios términos, y nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar.